Hola amigos, les habla Sixto Paz Wells, escritor, conferencista y contactado con el tema OVNI. En un programa anterior hablamos de la génesis del contacto extraterrestre, de la experiencia que me llevó a mí y a un grupo de personas a tener contactos de tipo telepático a través de la psicografía, la escritura automática, cómo estos contactos se corroboraron con avistamientos anunciados previa cita, que nos llevaron meses después a ver bajar la nave, ver bajar los tripulantes e interactuar con ellos. Previamente al contacto físico de ver al extraterrestre descender de la nave, un ser de 2,5 metros de estatura, con la apariencia como un nórdico, como un escandinavo, o sea, traje plateado, pectoral negro en el pecho, pelo corto, y haciendo gestos con las manos, la comunicación fue mental. Un mes antes de que eso ocurriera, pues tuvimos la experiencia de los Sendra, los portales dimensionales. La nave aparece, proyecta un haz de luz, forma un domo luminoso. Vemos las imágenes, estos seres salir del domo de luz y la invitación, la convocatoria para que nosotros atravesáramos también el portal de luz y ser desmaterializado, teletransportado, proyectado a los planetas o a los lugares de donde ellos vienen. Toda esa experiencia de contacto ha ido evolucionando a lo largo de 51 años y se ha ido generalizando, ha hecho de que muchas personas también vivan, repliquen las mismas experiencias que tuvimos nosotros. Ciertamente hay una tipología de contacto extraterrestre que elaboró una persona muy responsable, un gran investigador como fue el doctor Allen Hynek, un astrónomo norteamericano que intervino en la primera etapa del proyecto Libro Azul, cuando él se dio cuenta que todos los casos que no tenían fácil explicación eran escondidos, más de 12,000 casos que fueron guardados en los cajones, no se sabía realmente que la única explicación probable es que fueran realmente naves provenientes de otros mundos, de otras realidades. Eso se ocultaban. Entonces él lo denunció, se separó del proyecto Libro Azul y empezó a investigar el tema OVNI por su cuenta. Llegó a ser el asesor científico de la película Encuentro Cercano de la tercera fase o del tercer tipo que hizo Steven Spielberg. El doctor Allen Hynek hizo una tipología de contacto en función de la cercanía del fenómeno, de la experiencia. Los encuentros cercanos del primer tipo es cuando tú ves algo a la distancia, extraño, insólito. Del segundo tipo es cuando ese fenómeno, sea lo que sea que estás viendo, está muy cerca, o sea, o está medianamente cerca. Y ya cuando ese contacto interactúa contigo, o sea, ya no solamente lo observas, sino que te involucra, son los encuentros cercanos del tercer tipo. Como formo parte de un grupo de contacto extraterrestre, nosotros tenemos nuestra propia tipología, de tal manera que los encuentros cercanos del primer tipo ciertamente es cuando tú ves algo extraño, insólito en el cielo que no sabes qué es, algo que desafía las leyes de la física conocida por nosotros. Del segundo tipo, estás en tu casa, en tu habitación, y sientes la necesidad imperiosa, compulsiva, acercarte al balcón, subir al tejado, mirar por la ventana, o estás caminando por la calle y sientes la necesidad de detenerte, girarte y ves en el cielo un objeto que interactúa con el testigo, que se mueve de derecha, izquierda, arriba, abajo, dándote la impresión de que sabe que lo estás viendo y que quiere que lo veas. Ya hay contacto, porque algo es lo que te motivó a ti a mirar. Los encuentros cercanos del tercer tipo, estás en tu casa, en tu habitación, y de pronto ves pasar una esfera luminosa delante tuyo, o un pequeño rombito, o un cilindrito. Estos objetos se llaman caneplas o Foo Fighters, son como drones extraterrestres, como cámara de televisión controladas a distancia. Suelen verse de unos 20 centímetros de diámetro hasta 1,5 metros. Diferente a unas esferas más grandes, como hasta de 3 metros, que pueden aterrizar y de ahí sale un ser. Ya es una nave, eso ya no es una canepla, ya no es un ojo electrónico, ya no es una cámara de televisión controlada a distancia por los extraterrestres. Encuentro cercano del tercer tipo puede ser detectar la presencia de estos drones extraterrestres que pueden atravesar una pared, materializarse, desmaterializarse. De pronto tú estás yendo por la carretera y el auto deja de funcionar y ves que el ovni ha aterrizado y ves bajar a los tripulantes. O estás en el campo y se te acercan esas esferas y te escanean de arriba abajo. O de pronto estás durmiendo, los llamamos visitante dormitorio. Te despiertas porque sientes una extraña presencia y te encuentras con un ser o más de uno al pie de tu cama. Entonces son encuentros cercanos del tercer tipo. Del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave.
Generalmente se asocia a esas experiencias del cuarto tipo con las abducciones, con los secuestros, pero realmente no es así. La experiencia es muy cercana y como la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas, generalmente tú no recuerdas que tuviste el contacto y menos aún que estos seres te invitaron, porque te invitan, no te llevan a la fuerza, no te obligan ya a subir al interior de la nave e interactuar con ellos. En este momento, alguno de ustedes podría estar pensando en el famoso caso de Travis Walton de 1975 en Snowflakes, en Arizona. Un leñador junto con un grupo de compañeros suyos habían terminado de trabajar cortando árboles. Ellos estaban regresando en una movilidad de un auto, se los llevaba a todos, los había recogido, cuando de pronto ven una extraña luminosidad en el bosque pensando que podía ser un incendio y esa es la zona de trabajo de ellos. Deciden regresar para apagar el supuesto incendio. Llegan allí, se bajan de la movilidad y de pronto observan que en un claro del bosque hay un impresionante objeto en forma de diamante, una nave extraterrestre. Recuerden que hay más de 167 formas diferentes, según la estadística, de objetos, o sea, de naves o de ovnis, objetos voladores no identificados, o BES, vehículos extraterrestres dirigidos. Naves en forma de cilindro, naves en forma de disco, en forma de esfera, en forma de diamante, en forma de rombo, naves piramidales, naves rectangulares totalmente antiaerodinámicas, que hacen recordar los mitos persas, árabes e hindúes que hablan de alfombras voladoras. O sea, hay de todo tipo de formas. O sea, aparece ese objeto y horrorizados, asustadísimos, se suben nuevamente a la movilidad para irse, pero quien va al encuentro de ese objeto en forma de diamante es Travis Walton, este leñador. Sus compañeros dicen, vente, ten cuidado y todo. Total que él, fascinado, va y se coloca debajo del ovni y el ovni lanza un haz de luz y lo suspende en el aire y los demás amigos se marchan a toda velocidad, asustados. O sea que el ovni no persiguió a Travis Walton. O sea, más bien le dio la bienvenida frente a la decisión de parte de este leñador de ir al contacto por curiosidad. Y estuvo dentro de la nave. Las imágenes que aparecen en la película Fuego en el Cielo, de que lo ponen en una cápsula donde hay restos de órganos humanos, que hay cantidad de basura de restos de personas que han sido secuestradas, manipuladas o destruidas dentro de la nave, nada de eso es verdad. Travis Walton, cuando vio la película, dijo que en nada refleja la experiencia que él tuvo. A él nunca lo colocaron en la camilla, que no es cierto que le arrancaron la ropa y trajeron un aparato para meterse unos clavos, unas agujas en los ojos, nada de eso. Y la disculpa del guionista, del director, del productor de la película es que tuvieron que adaptarla para que fuera más interesante. La habían convertido en una historia de terror. Y eso obviamente conviene para aquellas personas que no quieren que el común de las personas investigue el tema de los ovnis. O sea, tratan de meternos la idea de que estos seres vienen a invadirnos, vienen a manipularnos, que somos como una especie de granja o somos esclavos físicos o psíquicos de estos seres. Nada de eso es real. Los encuentros cercanos del cuarto tipo son interacciones muy cercanas, pero uno suele bloquear, o ellos te bloquean para que puedas seguir viviendo tu vida y en algún momento de tu existencia tendrás algún detonador que te lleve al consciente, te haga recordar esa experiencia que tuviste. O simplemente es que tú mismo lo olvidaste para sobrevivir a la experiencia, pero queda ahí y en algún momento todo empieza a aflorar. ¿Cómo puedes saber que realmente tuviste una experiencia real? Es porque existe lo que se conoce como el tiempo perdido, o sea, el missing time. La persona llega a su casa y todos asustados dicen, ¿dónde has estado todo este tiempo? Pero todo este tiempo se me ha ido 15 minutos a comprar tal cosa. No, mira tu reloj y han pasado de pronto 4 horas, 5 horas en que tú no recuerdas qué fue lo que viviste. Los encuentros cercanos del quinto tipo es cuando ellos no solamente te invitan a entrar dentro de la nave, dialogan contigo, sino que te invitan a acompañarlos fuera de la Tierra. Y esto ha ocurrido con muchas personas en nuestro mundo. En los últimos 300 años ha habido gente que ha sido llevada fuera de la Tierra, no contra su voluntad, ha sido rescatada propiamente. Si no, recordemos el famoso caso de 1915 en la bahía de Suble, en Galípoli, durante la Primera Guerra Mundial. Se encontraba en las trincheras el primer cuarto, el regimiento Norfolk británico, 250 soldados y 17 oficiales.
Detrás estaban los neozelandeses listos para entrar en batalla. Al frente, la colina 60, los turcos armados hasta los dientes, nidos de ametralladoras, alambrada de púas, todo minado. Iba a ser una carnicería. Suena el silbato y todos los soldados tienen que salir y tienen que avanzar por entre las minas, por entre las alambradas y poner su pecho propiamente para recibir los disparos de las ametralladoras. Iba a ser una carnicería. Cuando en ese momento los neozelandeses se dan cuenta que en el cielo, que hasta hace un momento estaba totalmente despejado, comienza a formarse como una nube en forma de hogaza de pan, pero de un color verde brillante. Y sorprendidos, que quedan maravillados mirando la nube, que de pronto empieza a descender convirtiéndose en una niebla verde, que envuelve todo el lugar. Y hasta que el último hombre, los 267 del primer cuarto regimiento Norfolk, ingresan dentro de esa niebla, no se escuchó en ningún momento ninguna detonación de mina, ningún balazo, ningún grito, nada por el estilo. Silencio total. Pues la niebla se mantuvo ahí, después comenzó a compactarse, a elevarse, volvió a convertirse en nube, la nube se disipó y desapareció la nube con los 267 hombres del primer cuarto regimiento Norfolk británico. Iban a morir. Una vez que murieran iban a enviar al resto, ¿ya? Y así hasta que de pronto se le acabaran las balas a los turcos. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los ingleses le exigieron a los turcos que devolvieran los prisioneros o heridos que hubieran quedado del primer cuarto del regimiento Norfolk británico. Y los turcos dijeron, pues si nunca hemos peleado con esa gente allí, simplemente esa gente desapareció. Y se la llevaron. Entre eso y que murieran, pues se los llevan fuera, los preparan, y a partir de agosto del año 87, esa gente está siendo devuelta, reinsertada a nuestro planeta, infiltrada en medios de comunicación, en puestos de poder. Y no solamente esas personas. Ustedes recordarán que el 5 de diciembre de 1945, 5 aviones caza bombardero TBM Avenger hacían vuelo de instrucción entre la Florida y las Bermudas. Al mando iba el teniente Taylor, una persona pues ya experimentada. Entonces estaban haciendo vuelo de instrucción, ya estaban regresando cuando fueron envueltos en una extraña fosforescencia, un color verde brillante. Los instrumentos se volvieron como locos. Algunos radioaficionados de la costa de Estados Unidos captaron comunicaciones entrecortadas de los pilotos que decían, y esa luz encima nuestro, son extraterrestres. Se cortó la comunicación y los 5 aviones, con piloto y copiloto cada uno, desaparecieron. A la hora se envió un hidroavión Mariner con 17 hombres a bordo a buscar esos aviones, pues, cazabombardero TBM Avenger, que se utilizaron mucho a fines de los años 40, comienzos de los 50. Y el barco, o sea, el avión también desapareció. Se movilizaron 500 barcos, submarinos, portaaviones, y no se encontró ni siquiera una mancha de combustible flotando en el mar. Ese día 5 de diciembre de 1945 desaparecieron 6 aviones, 27 hombres en total. 46 años después, un grupo de arqueólogos submarinistas que estaban buscando los restos de un galeón a solo 17 kilómetros de las costas de la Florida y a una profundidad de 200 metros, se encontraron en el fondo del mar 5 aviones caza bombardero TBM Avenger, como los del famoso vuelo 19, apiladitos, como si alguien los hubiera dejado allí. Tenían las cabinas selladas. O sea, los pilotos y copilotos no habían saltado de los aviones, pero dentro no habían restos óseos. Era simplemente como si se hubiesen esfumado. Cuando se cotejó el número de serie de los aviones, oh sorpresa, no eran el vuelo 19, era otro vuelo. Y nunca se había informado que un vuelo similar hubiese desaparecido. Entonces, la Marina de los Estados Unidos sacó un comunicado de prensa diciendo que de ese tipo de avión, caza bombardero TBM Avenger, utilizado por la Marina a fines de los años 40, comienzos de los 50, han desaparecido bajo condiciones misteriosas en la zona del Triángulo de las Bermudas solamente 134 aparatos. 134. Ahora, de otros modelos preferían no precisar. Y si eso le sumamos la cantidad de barcos, 134 aparatos. La cantidad de gente también, que eso supone. Entonces, esa gente llevada por los extraterrestres, preparada, y como el tiempo fuera de la Tierra no pasa igual que aquí en nuestro mundo, esa gente pues puede tener 50, 100 años de haberse ido y aparentemente tener poca edad o la misma edad que tenían cuando desaparecieron. Y la idea es que vengan a apuntalar los grandes cambios positivos del planeta, que muchos de los cambios se van a dar gracias a que se está ayudando a que se libere información que antes era considerada clasificada. Cualquier conocimiento que uno tiene, que no tienen los demás, te da un poder y una ventaja sobre el resto. Estos encuentros cercanos de los 5 tipos los hemos venido teniendo nosotros como grupo de contacto
a lo largo de estos 51 años. Un contacto que empezó en el Perú, pero que se fue replicando no solamente en otras provincias y departamentos de mi propio país, sino a nivel internacional. He visto con mucho orgullo cómo nuestros grupos han llegado a tener experiencias de contacto físico, de ver físicamente a los tripulantes o de ser invitados por los extraterrestres, de entrar a través de los portales dimensionales, pues en cada uno de los lugares donde se han formado grupos. Y conocer a otros grupos de contacto que no tienen nada que ver con nosotros, que han vivido también experiencias similares. Porque esto involucra a muchísima gente. El contacto nuestro fue evolucionando. Reitero, se siguieron dando y se incrementaron las experiencias en todos los otros lugares donde se fueron formando grupos. Y ya para el 18 de abril de 1986, mi esposa, la Marinita, se comunica conmigo, estaba en el trabajo, en aquel entonces trabajaba en un banco, y me dice: Sixto, mira, he recibido un mensaje de los guías extraterrestres. Ella siempre ha tenido muy buenos mensajes, aunque muy esporádicos. Y en ese mensaje decían que el 18 de abril del 86 debía ir con ellos, se iba a subir al interior de la nave de ellos. Le dije: caramba, qué interesante, vamos a buscar una corroboración de ese mensaje. Y pedimos una corroboración y allí en el barrio donde nosotros vivíamos, en la colonia donde nosotros estábamos, pues vimos aparecer la nave a la hora que ellos nos dijeron, y eso era ya una confirmación pues de que ese contacto se iba a dar. Fui acompañado de otras personas, estuve ese 18 de abril del 86 pues en el desierto al sur de Lima. Me alejé un poco de mis compañeros y en ese momento detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día y salió un objeto en forma de disco de un color verde brillante, pasó sobre el lugar donde nos encontrábamos y cuando ya se estaba alejando lanzó un haz de luz que cayó de forma oblicua sobre mi persona. Era un haz de luz como de 1,5 metros alrededor mío, de un color azul brillante, y de pronto me sentí succionado. Sentí que la energía me estaba llevando como un haz de luz tractor, llevándome hacia arriba. Ya nos tocaba el suelo y no pasó ni un minuto en que se fue cerrando debajo mío como una especie de escotilla o tapa de alcantarilla de unos 3 metros de diámetro con 3 círculos concéntricos. Y de un punto central salían varios rayos. Se va cerrando esa especie de tapa y baja la intensidad de luz y me encuentro sobre esta especie de tapa parado en un salón circular abovedado con luces rectangulares rojas alrededor. El piso era como un espejo. No veía a nadie, ya ni nada en particular, pero estaba encima de esto y la luz había pues descendido de un cristal piramidal en este techo abovedado. Me voy tratando de moverme y veo que se abre como una especie de puerta ovalada del lado izquierdo. Me dirijo hacia allí y palpando en la penumbra ubiqué una especie de rampa. Me subo en ella, me acerco hacia la puerta. No me atreví a mirar de inmediato, comencé a tomar respiraciones lentas y profundas. Por más que uno sepa que son buenas personas, o buenos seres, o seres bien intencionados, siempre hay el temor al desconocido. Recuerden que ya años antes habíamos tenido la oportunidad de ver bajar la nave, ver bajar a los tripulantes o acompañarles a ellos a través de los Sendra, los portales interdimensionales que mencioné en un programa anterior. Me pongo delante de la puerta, miro hacia el interior y veo que esa puerta comunicaba con un pequeño salón hexagonal con un falso techo compuesto por pirámides invertidas de ancha base cuadrangular de un color naranja. El piso era como un color amarillo mostaza y después pude comprobar que era como acolchado, ya que caminé sobre él. En el centro de la habitación habían 2 grandes cilindros, de la mitad hacia abajo oscuros, de la mitad hacia arriba romos y transparentes, y dentro habían tubos metálicos con fragmentos de minerales en el interior. Del lado derecho e izquierdo de esta habitación hexagonal habían 3 niveles de pantallas. Lo curioso es que las pantallas no eran convexas ni planas, sino eran ligeramente cóncavas y no estaban fijas, como que se movían en las paredes. Y después pude comprobar que se unían, se separaban. Al pie de estas pantallas habían como unos escritorios blancos llenos de discos brillantes. Como no veía a nadie, entré en la habitación, me acerqué a estos cilindros, con el anillo de bodas golpeé pues uno de estos cilindros y me di cuenta que no era vidrio, era como mica. Y dentro habían pues tubos metálicos, fragmentos de minerales en el interior, muy extraño. Me acerqué hacia los escritorios del lado izquierdo y pude ver pues que habían estos discos brillantes y habían extraños jeroglíficos o símbolos al pie de estos discos brillantes. Entonces me imaginé que de pronto tocando alguno de ellos aparecería algún tipo de imagen en estas supuestas pantallas
en donde aparecieran estos seres y me dijeran, oye, ponte cómodo, ¿no? Ya vamos a aparecer, o sé bienvenido, no sé, cualquier cosa. Coloqué mi dedo y mi dedo quedó totalmente pegado, como si uno metiera la mano en la congeladora de la refrigeradora. Se me pegó ahí, o sea, el dedo, y no lo podía sacar. Y comencé a sentir, pues, como se me adormecía el brazo, sentí dolor, y entonces comencé a angustiarme pensando, ahora van a entrar estos seres aquí y me van a encontrar con el dedo pegado en sus controles. Y un momento en que pensé más en ellos que en mi dedo, pude sacarlo. Dije, pero ¿por qué pasó esto? ¿No? Entonces acerqué mi mano completa y la mano se me pegó también. Entonces después para sacarla, traté de pensar en cualquier otra cosa y todo, y hasta que la pude sacar y asustado me fui hacia el centro de la habitación y dije, bueno, si usted me ha invitado, ¿dónde están? Entonces al frente mío, que era una pared completamente lisa, se ha escorrido como una compuerta y una luz muy potente, y delante de la luz la silueta de 4 seres, uno como de 1,80 m, robusto, corpulento, y otros 3 seres más pequeños, más delgados, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados. Entonces yo lo único que atiné a hacer fue irme hacia atrás y saludar, pero estaban inmóviles, quietos, mirándome, observándome. Dije, caramba, de pronto se han molestado y han estado dándose cuenta que estaban metiendo la mano en sus controles. El más alto ha venido caminando hacia mí. Tenía un traje brillante pegado al cuerpo que solamente dejaba ver el rostro y las manos. Y su rostro era como el de Oxal, el primer ser que vi saliendo no de una nave, sino del Sendra, el portal dimensional, en junio del año 74. Un ser, una persona, ¿no?, con rasgos como un coreano, mongol, como un chino robusto, corpulento. O sea, no era un nórdico, una persona blanca, sino una persona oriental, pero robusto, como si fuera un físico-culturista. Se acerca y en vez de comunicarse mentalmente de forma telepática, como había sido en otras ocasiones, aquí no. Aquí empezó a hablar en perfecto castellano, lo cual me sorprendió. Y mientras que él estaba conversando conmigo, diciéndome que estuviera calmado, tranquilo, que estaría una hora con ellos, los otros 3 seres más pequeños, más delgados, con cabezas grandes, comenzaron a moverse por la habitación. Y lo curioso es que en lo que se movía por la habitación crecían de tamaño, se reducían de tamaño, lo cual me pareció muy extraño. Su rostro era blanco como la leche, los ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro, la nariz eran solamente 2 orificios y el labio superior cubría el inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. Los brazos muy largos, sobre todo los dedos que llegaban casi a la altura de las rodillas. Y tenían trajes brillantes similares al de Oxal, de esta persona que era el mismo guía, reitero, que se había comunicado con nosotros desde el principio. Por el tiempo hemos ido conociendo a cantidad de extraterrestres. En el programa anterior les mencionaba que ya al cabo de un mes éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir los mensajes psicográficos de escritura automática de seres como Oxal, como Kulba, Sampiac, Anitat, Met, Rege, Sun, Antarel, Osim, o sea, diversos seres extraterrestres y extraterrestres provenientes de varios planetas diferentes, pero que todos de forma conjunta estaban trabajando la experiencia del contacto con nosotros. Y que hay muchos grupos de contacto, no solamente el nuestro, con misiones específicas y complementarias entre sí. Uno de estos seres pequeños y cabezones pasó muy cerca mío y sentí que no tenían vida como la nuestra, que era como una especie de androide o de robot biológico. O sea, no sentí que fuera realmente un robot, sino como un androide biológico. El que se acercó hacia mí venía trayendo como una caja rectangular dorada metálica con unos anillos en un extremo. Pensé que era una caja, pero me di cuenta con los anillos que era más bien como un libro de placas de metal llena de extraños ideogramas o símbolos. Y me lo acercó tanto que casi lo podía tocar. Y eso fue lo que hice. Lo toqué. Y al tocar, los símbolos parecía que saltaran de las planchas y producían música, como si fuera un pianito de juguete de los niños. Y en mi mente se desplegó como una pantalla y comencé a ver imágenes. Y a lo lejos escuchaba la voz de Oxal, ya que me decía que nosotros, los seres humanos de la Tierra, somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Pero no rata de laboratorio, sino algo así como bebés de probeta. Y nuestro mundo no es una granja, sino una especie de casa-cuna, un jardín de infantes, donde ellos estarían tratando de innovar una forma de educación diferente que les permitiera a ellos, con el tiempo, aprender o recordar cosas que ellos han olvidado o han descartado. Que a lo largo de nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares,
colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, no fue todo lo que me dijo en ese momento. Era más lo que iba sintiendo, que iba entrando en mí, que lo que podía retener de todo lo que él me iba diciendo. Lo que él me dijo a continuación fue de que nuestro mundo, ¿no? Nuestro planeta Tierra, hace 1200 millones de años, murió producto de impactos de lluvia meteórica que extinguieron la vida en el planeta Tierra. O sea, nuestro planeta se destruyó totalmente, no quedó ni polvo de ello, porque no solamente coincidió un impacto meteórico, sino que cada 26.000 años llega a nuestro sistema solar un pulso de luz violeta proveniente del centro de la galaxia. Ya los extraterrestres en el año 74 nos habían dicho que cada 26.000 años llega un pulso de luz violeta del centro galáctico. En el centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia, hay más que un agujero negro, una estrella supermasiva que funciona como un portal interdimensional y tiene emanaciones, genera pulsos de luz violeta, que es la energía de la transmutación, la mística, la fe, la magia, la energía del cambio. O sea, más que un agujero negro, es un agujero blanco, esta estrella, este centro, este núcleo galáctico, ¿no? Sagitario A, y emite esos pulsos. Decir eso en el año 74 es ridículo, pues según los científicos, pues había pues un agujero negro en el centro de la galaxia y de un agujero negro nunca puede salir nada. Pues no, nosotros decíamos de que de allí se generaban estos pulsos y esta energía de luz violeta genera mutaciones. Cada 26.000 años hay un drástico cambio climático que genera eras glaciares. O sea, este pulso de luz violeta afecta el campo magnético terrestre, reduciéndolo al mínimo, calentando la atmósfera, derritiendo los glaciares, derritiendo los polos, aumentando el nivel de agua dulce en los océanos, con el riesgo subsiguiente que se detienen las corrientes marinas y el planeta, después de haberse calentado, se enfría súbitamente y trae consigo glaciaciones. Hace 26.000 años los nuestros, los mamuts, murieron congelados súbitamente. Y eso que eran mamuts lanudos, que estaban protegidos pues para drásticos cambios climáticos. Por eso han sido desenterrados con la hierba en la boca. Murieron instantáneamente. Y ahora, que se ha completado un ciclo de 26.000 años, podría llegar a pasar que este cambio climático traiga consigo pues una megacatástrofe climática. ¿Por qué no está ocurriendo? Ya debería estar pasando. Hay momentos en que hay atisbos de terribles tormentas polares, de incremento de huracanes que pasan de lo máximo que llegaba un huracán grado 5 a grado 7, tipo huracán Patricia. Huracanes que van perdiendo fuerza y de pronto se incrementan y se transforman en una bomba nuclear probablemente, como pasó pues hace poco en Acapulco, en el estado de Guerrero. Toda esta energía está afectando el núcleo de la Tierra y está haciendo que el planeta se hinche y sufra lo que se conoce como la gran expansión tectónica. Entonces, al hincharse el planeta, las placas chocan más violentamente entre sí o se alejan más violentamente entre sí, generando, incrementando la actividad volcánica y el número de terremotos. Ya en este momento deberíamos estar teniendo terremotos grado 9, por lo menos 2 por semana, y todos los volcanes entrando en erupción. Hay volcanes en erupción, pero no está siendo todo tan traumático porque no solamente nos están echando una mano, sino porque también hay muchísima gente a nivel mundial que estamos unidos mentalmente a través de la oración, la meditación, el trabajo interior, para crear una masa crítica, un estado mental colectivo positivo que pueda cambiar los acontecimientos. Y eso también es parte del mensaje extraterrestre. Las profecías, todo cuanto ha sido anunciado, siempre es advertir para corregir. Que si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría pues lo más sagrado que el ser humano ha recibido, que es el libre albedrío? Entonces el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano, eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es ese pulso de luz violeta que cada 26.000 años llega. Decir eso en el 74 es ridículo, negarlo hoy por hoy sería ridículo también. ¿Por qué? Porque en noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso luz violeta emitido por el centro de la galaxia. Y en los documentos secretos de la NASA que han salido a la luz pública, ahí reconocen que esto es cíclico, cada 26.000 años esto ocurre y esos rayos cósmicos serían los responsables del cambio climático. Lo que me explicó Oxal es que nuestro planeta hace 1.200 millones de años murió, producto de ese pulso de luz violeta
emitido del centro de la galaxia, que genera las mutaciones, la Tierra no lo soportó, más el impacto meteórico. Entonces la Tierra desapareció. Para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio, y venía a la Tierra antes de que la Tierra muriera. Pero no solamente a la Tierra. El plan cósmico es un proyecto generado en un universo paralelo al nuestro. Nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones. Pero más allá de la 7ª dimensión, como en la música, en un octavo superior, hay un universo paralelo a este, que ya no es material, es mental. De allí vienen los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones. Y de la 11ª dimensión para arriba habría un tercer universo que es espiritual. De tal manera que ese universo espiritual creó al universo mental y el universo mental creó al universo material. Para los extraterrestres hay un solo Dios con múltiples manifestaciones y no importa el nombre que le pongamos. Es la unidad, la esencia, Dios. Dios directamente no creó este universo material en el que nosotros vivimos, sino a través de jerarquías intermedias, a través de un grupo de seres ultraterrestres del universo mental, llamados los geles, los resplandecientes, los hijos de Dios, que serían los arcángeles que nosotros conocemos. Entonces un grupo colegiado de seres fueron los creadores, los padres creadores del universo material. Dios es uno solo, pero actúa a través de jerarquías intermedias. Los designios de Dios son extraños, más extraños los medios que él utiliza. Por eso muchas de las religiones monoteístas originalmente no eran monoteístas, sino reconocían la existencia de muchos dioses, pero hablaban de un Dios principal. En el caso de la Biblia, pues Elión, ¿no? El absoluto. Los extraterrestres hablan del profundo amor de la conciencia cósmica, pero realmente es la fuente primordial de todo. Estando ahí, dentro de la nave, delante de Oxal, tocando esas planchas, estoy recibiendo toda esa información que nos habla de un plan cósmico, de un plan preconcebido a nivel de un universo mental para ser trasladado al universo material, seleccionando a 8 planetas de una categoría muy especial, planetas Ur, planetas de aura azul, planetas predestinados para un desarrollo espiritual superior, siempre y cuando sobrevivan a su propia inestabilidad, porque son planetas muy inestables. Y así como pueden tener biodiversidad y condiciones maravillosas, también pueden autodestruirse o recibir el impacto de cuerpos cósmicos. Recuerden que el universo es dinámico y desaparecer. Entonces se seleccionaron 8 planetas que no tenían futuro, planetas que se habían destruido, para llevar a cabo un proyecto muy especial, crear las condiciones para que surja una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de los extraterrestres, en donde las emociones, los sentimientos, pues sean la guía, la orientación. Recordemos que las civilizaciones altamente desarrolladas, o sea, hay cientos de miles de civilizaciones en el universo, muchas muy avanzadas. Estas civilizaciones han avanzado mucho a nivel físico, mental, de forma tecnológica, mucho poder mental y psíquico, pero a costa muchas veces de sacrificar las emociones y los sentimientos, considerando de que eso era como algo muy primitivo, muy básico, como un lastre. Y con el tiempo se van dando cuenta que esa es también la llave para poder conectarse con universos superiores como es el universo espiritual. Entonces surge la idea de llevar a cabo este experimento sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre, que es el plan cósmico. Pero no solamente es extraterrestre, también es ultraterrestre. Según los extraterrestres, el universo material ha tenido múltiples creaciones. Esta no es la primera vez, ni será tampoco la última. En esta última creación, por parte de los seres ultraterrestres del universo mental, se crearon civilizaciones que fueron evolucionando, que fueron desarrollando, y estas a su vez, en la medida que iban evolucionando, iban ayudando a otras a evolucionar en una larga cadena de solidaridad. Pero ¿qué pasó? Estas civilizaciones tuvieron un desarrollo muy auspicioso, fueron guiadas, orientadas por los seres del universo mental, y tuvieron un desarrollo muy mental, valga la redundancia, pero no así en la parte espiritual. Los seres del universo mental evolucionan en la medida en que nos ayudan, así se ayudan a ellos a seguir evolucionando. Pero podríamos decir de que las limitaciones de la conciencia
o de los parámetros de estos seres del universo mental hicieron de que estas civilizaciones se encasillaran, se detuvieran, se estancaran en su proceso evolutivo y fueran mentalmente espirituales, pero no espiritualmente espirituales. Eso llevó a una suerte de concilio cósmico de los geles, de los resplandecientes, de los padres creadores, para tratar de discernir en dónde habían fallado, dónde se habían equivocado. Y es así que uno de los padres creadores del universo material, un ser ultraterrestre, un gel, un resplandeciente, un arcángel, llamado Lucifer o Luzbel, todos los mitos y leyendas siempre tienen un elemento real. Esta entidad consideró que el error que se había cometido, o sea, reconocen que han cometido un error, es haber facilitado demasiado las cosas, haberles dado demasiado conocimiento, libre acceso a las informaciones y todo, y que lo mejor que se podría hacer es limitar el acceso a la información, esconder parte de la información, y aquellas civilizaciones que ya tenían camino caminado, o sea, civilizaciones que han llegado de la tercera a la cuarta, de la cuarta a la quinta a la sexta dimensión de la conciencia. Recordemos, vivimos en un universo material de 7 dimensiones y tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. Tenemos un cuerpo físico denso material, tenemos un cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones y los deseos, unido al cuerpo físico a través de un cordón umbilical de energía que se conoce como el cordón de plata y que se quiebra cuando una persona muere. Capítulo 12, versículo 6 de Eclesiastés en la Biblia, cuando una persona muere se quiebra su cordón de plata. Lo dice la Biblia antes que lo diga Lobsang Rampa. El tercer vehículo es el ego inferior, el carácter y la personalidad. Cuando tú te mueres, se muere tu cuerpo físico y al cabo de 3 días, lo normal, se muere tu cuerpo astral, que es tu cuerpo, emociones y deseos, y se muere también tu mental inferior, que es el carácter y la personalidad. Es como que termina la obra teatral y el actor se quita el maquillaje, se quita el vestuario, deja atrás la escenografía, el guión y sale a la calle como actor, no como personaje. ¿Qué problema sería que terminara la obra siguieras creyéndote el personaje? El cuarto vehículo es el mental superior, el cuerpo, las facultades psíquicas, nuestra percepción extrasensorial. Tú puedes ver con los ojos, pero también con la mente, eso se llama clarividencia. Puedes comunicarte con la palabra, pero también con la mente, eso se llama telepatía. Tú puedes conocer las cosas, pero también puedes anticiparte a las cosas. Eso se llama premonición o precognición. Premunir, anticipar desgracias. Precognición, conocimiento previo a las cosas. Tienes la dermóptica, dermopiel, óptica, visión, visión a través de la piel, a través del tacto. Tú puedes percibir la historia de los objetos, a quién le perteneció, si el dueño del objeto está vivo, está muerto, si está cerca, está lejos. Hay tantas percepciones extrasensoriales. O sea, realmente tenemos potenciales sin límites. El problema es que vivimos ignorante de nuestra potencialidad. Por eso cuando hablamos de fuerzas de oscuridad, fuerzas tenebrosas que conspiran contra la humanidad, la única ventaja que tiene esa fuerza de la oscuridad frente a la humanidad es que mientras que ellos conocen sus limitaciones, nosotros ni siquiera conocemos nuestras posibilidades. Es un problema de ignorancia. Y no por nada Jesús, el Maestro Jesús, hace 2000 años atrás, decía: yo os daré la verdad y la verdad os liberará. ¿De qué? Del único original pecado que la humanidad arrastra, que es la ignorancia. Ese concilio de los Hellel dialogaron entre ellos cuál había sido el error. O sea, en qué se habían equivocado. Se habían facilitado mucho las cosas. Entonces le agradecieron mucho al aporte que hizo Lucifer Luzbel. Comenzaron a abrirse a todas las posibilidades. ¿Qué debemos hacer para corregir sobre la marcha pues, estos errores que se han cometido? El propio Lucifer sugirió cambiar las reglas de juego para que aquellas civilizaciones que habían avanzado más, pues recibieran el impulso, el empujón que les permitiera llegar a la 7ª dimensión. La mayoría de los seres humanos que habitamos en el planeta Tierra somos seres, o éramos seres de 3,3, seres de tercera dimensión física en una tercera dimensión de la conciencia. Esto es que nos movíamos dentro del cuerpo físico, el astral y el mental inferior. Pero la mayoría de la gente no vive muy consciente que digamos su vida y menos aún recuerda sus sueños. Entonces hay gente que 3,3 y eso, podría ser hasta 3,-1, pero bueno. Hay gente que es 3,4, o sea, está en planeta de tercera dimensión, pero viviendo en una cuarta dimensión de la conciencia, ya que se le manifiestan facultades psíquicas, percepciones extrasensoriales cada cierto tiempo, a voluntad o de una forma continua. Hay gente 3,5, está en tercera dimensión física, pero en una quinta dimensión de la conciencia, que es la conciencia del alma. Gente que recuerda vidas pasadas, vidas anteriores, o actúa en consecuencia con la madurez de sus vidas anteriores. Niños y niñas que parecen viejitos metidos en el cuerpo de niños, porque han reencarnado de pronto muy rápido, porque son conscientes de sus vidas pasadas. Hay gente que es
3,6. Está en tercera dimensión física, pero una sexta dimensión de la conciencia, que es la conciencia del espíritu. Gente como un Mahatma Gandhi, como Teresa de Calcuta, como un Martin Luther King. O sea, gente tremendamente evolucionada espiritualmente. 3,6. Los extraterrestres que nos visitan son 4,4. ¿Qué significa esto? Que pueden viajar a través del tiempo y del espacio. Y también manejan sus facultades psíquicas. Hay 4,5, hay seres de 4,6, hay 5,6, 6,6. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno compuesto por 24 seres. Todos los mundos más evolucionados de nuestra galaxia pues se encuentran regidos bajo un gobierno, que es el gobierno de los 24 ancianos. Los 24 ancianos de la galaxia. Los mismos 24 ancianos que se mencionan en el Apocalipsis de San Juan. Y nuestra galaxia es una galaxia satélite que junto con otras galaxias gira en torno a una galaxia central que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. Todas las galaxias tienen sus propios consejos locales y todos tienen un representante en la galaxia central de Andrómeda, donde existiría el consejo de los 9 de Andrómeda. La relación entre el consejo central y los consejos locales, ellos le llaman la Gran Hermandad Blanca de la Estrella, simbolizada por una estrella de 6 puntas que representa la segunda ley universal que rige este universo material de 7 dimensiones. Así como es arriba, así es abajo y viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. Hay que tener una vida espiritual práctica, una vida material espiritualizada. Todo está en ese símbolo de la Gran Hermandad Blanca de la Estrella. Los señores del universo mental llegaron a la conclusión que había que experimentar, desarrollar el plan cósmico. Y en ese plan cósmico, crear las condiciones para que las civilizaciones pudieran retomar el camino. Pero no estaban de acuerdo que se llevara a cabo lo que planteaba Lucifer, de experimentar con aquellas civilizaciones que ya les faltaba poco para alcanzar de pronto a la séptima dimensión de la conciencia. Es como que tú, en medio de un partido de fútbol, no hay goles, estás en la final, y para devolverle la emoción al partido decides cambiar las reglas de juego. No se pueden cambiar las reglas de juego sobre el partido ya empezado. Entonces sugirieron experimentar con civilizaciones nuevas, que los jardineros cósmicos, sembradores de vida, experimentaran con planetas nuevos y se les dieran nuevos parámetros, nuevas condiciones, experimentar de cero en esas civilizaciones que surgirían en esos planetas nuevos. Entonces Lucifer puso el grito en el cielo y dijo, no, esto es quitarle la oportunidad a aquellas civilizaciones que ya tienen caminado, para dárselas a unos advenedizos, a unos que recién empiezan. Al final se llegó a una solución salomónica. Se decidió experimentar sobre planetas que no tenían futuro, planetas que se habían muerto, que se habían destruido. Experimentar con ellos, crear las condiciones para que surgieran civilizaciones que priorizaran la emoción y el sentimiento, y una vez, pero escondiéndoles toda la información posible, limitándoles el acceso a la información. Y una vez que ellos vieran lo que a ellos les interesaba, extrajeran la información que les interesaba, reseteaban esos planetas como si nunca hubieran existido, como si nunca hubiesen sido. Y ese es el caso realmente del proyecto del plan cósmico para con la Tierra y con los otros 7 planetas seleccionados. 8 planetas seleccionados, 2 por galaxia, 4 galaxias de un grupo de galaxias que gira en torno a Andrómeda. Formamos parte de un grupo local que fue escogido, seleccionado justamente por estas jerarquías del universo mental y la jerarquía del universo material para llevar a cabo el proyecto del plan cósmico, en el cual estarían involucrados ingenieros genéticos, sembradores de vida, guardianes y vigilantes de mundos, y también estarían involucrados instructores planetarios. Esa es la historia cósmica de la Tierra. En los siguientes programas vamos a profundizar al respecto.